Listo, entonces cuando ustedes quieran empezar, puedo ponerles un cronómetro, tienen 15 minutos para dar la presentación y apenas pues paren esos 15 minutos, entonces pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, empiecen a compartir su pantalla. Yo voy a compartir mi pantalla. Bueno, Listo. ¿Pueden verla todos? está bien. Ok. Bueno, hola, nosotras somos María José Heredia y Sara Elena Lewis y vamos a hablarles sobre filosofía oriental en Occidente. Si quieres pasar. Entonces, vamos a hablarles sobre Osho y Alan Watts, que ambos hablaron de filosofía oriental. Osho es de India, vivió mucho tiempo en India y después vino a vivir a Estados Unidos. Y fue una figura pública y un líder de una comunidad muy grande. En cambio, Alan Watts no fue tanto una figura pública, pero tuvo un programa de radio en el que hablaba sobre filosofía oriental y, y taoísmo. Entonces, el taoísmo y el budismo son diferentes, pero fundamentalmente hablan de que hay un todo al cual pertenecemos los humanos y mediante la conexión con este todo podemos llegar a la iluminación usando herramientas como la meditación y entonces la motivación que tenemos para hacer esta presentación es entender de qué forma la filosofía oriental fue adaptada a Occidente y cómo el discurso también tuvo que adaptarse para que se adaptara la filosofía a este nuevo contexto. Bueno, en cuanto a nuestra pregunta de investigación, principalmente es qué estrategias utilizan estos dos autores para persuadir al público de vivir de acuerdo con la filosofía taoísta y budista Zen. Más específicamente, nosotros nos preguntamos cómo estas estrategias pueden variar según el autor y su contexto y cómo dentro de estas estrategias se refieren a sí mismos en su discurso y se refieren a los hablantes, a los oyentes y a los lectores, y cómo se refieren a sí mismos. Bueno, en cuanto a la revisión de literatura, encontramos principalmente estos dos estudios. El primero, realizado por un estudiante de la Universidad de Shiraz de Irán. En este estudio, él utiliza el modelo de análisis del discurso de Theo van Leeuwen para examinar de qué forma se representan los actores sociales en los discursos hablados de estos dos pensadores que son, por un lado, Alan Watts y J. Krishnamurti. Los resultados del estudio tiraron en cuanto a lo que se refiere a Alan Watts, principalmente que él se refería mucho a su audiencia utilizando palabras como I y you para referirse de una forma muchísimo más directa y personal. El segundo estudio que tenemos es un estudio realizado por un estudiante de la City University of Hong Kong. En este estudio, esta persona hizo un análisis de discursos de Osho, discursos en inglés sobre Osho, específicamente de Osho, God is Dead y Now Zen is the Only Living Truth, para examinar sus mecanismos de convencimiento hacia el público. Como conclusión del estudio, descubrió que Osho utiliza mucho el modo declarativo y el tiempo presente para persuadir a la audiencia y a sus lectores y para convencer de sus afirmaciones. Además de esto, descubrió mucho la ausencia de los verbos modales, que indica la seguridad que el orador tiene en sus argumentos. Bueno, nuestro corpus entonces está dividido entre los dos autores y 3 libros de filosofía tradicional, entre los cuales están el Tao Te Ching, que es el libro primero del taoísmo, y el I Ching, que es un libro de adivinación que establece arquetipos mediante los cuales los humanos pueden actuar hacia la grandeza.
y bueno, nuestro corpus tiene un tamaño total de 646.600 palabras. Bueno, para iniciar nuestro estudio, nosotros empezamos haciendo una búsqueda general de discursos orales de ambos autores y también de libros escritos por cada uno de ellos. Adicionalmente, hicimos una búsqueda de literatura tradicional oriental, traducida al inglés, claro, para poder hacer una comparación de cómo se refieren al lector o al oyente, la persona que está refiriendo la información. Después de eso, hicimos las transcripciones debidas para cada uno de los discursos orales y organizamos el corpus de forma conveniente para que pudiéramos encontrar cada parte de forma sencilla. Finalmente, nuestros métodos de análisis son, primero, listas de frecuencia y palabras clave que nos ayudarán a determinar bien nuestro proyecto, líneas de concordancia en la que hicimos búsqueda de patrones y colocaciones. Bueno, en nuestras listas de frecuencia, nosotros empezamos haciendo unas listas de frecuencia de aquellos términos que considerábamos eran pertinentes para el proyecto, términos que tenían mucho que ver con los conceptos tanto de estos términos religiosos y también con las ideas que estos dos oradores predicaban. Nos pareció muy interesante, por un lado, que tanto en Osho como en la filosofía en general, la palabra man salieron en el mismo puesto con una gran frecuencia. Bueno, entonces a partir de las palabras claves, planteamos la diferencia primera como de nuestro análisis, que es si el discurso se enfoca en la filosofía o en hablarle a la audiencia. Y lo que encontramos es que Watts le habla primero al sujeto, pero también habla de la filosofía en general, mientras que Osho se refiere muchísimo más a la audiencia y la filosofía tradicional casi no se refiere a la audiencia, sino que habla de arquetipos y pues como de sabiduría. Entonces decidimos hacer una búsqueda de I, You y Man en los tres corpus para ver cómo los usan de formas diferentes para aludir al público. Bueno, en cuanto a nuestros resultados, primero tenemos las líneas de concordancia de Alan Watts, refiriéndonos a la palabra I. Con la palabra I, descubrimos que él habla mucho sobre cómo se define, al descubrir, por ejemplo, que sale mucho I am. Entonces, por ejemplo, él dice, I am Brahman, I am God, I am not my idea. Esto combinado con el uso de, entre comillas, si lo pueden ver en la parte de la imagen de abajo, él utiliza esto como una forma, como un mecanismo de reflejo para que la audiencia se refleje a sí misma en su discurso del I, al mismo tiempo combinando esto con anécdotas que él pueda aterrizar mucho más al contexto y a la realidad de estos oyentes. También utiliza mucho como el I seguido de algunos verbos, como por ejemplo, I ask you y I assume here, que en este caso con los verbos el I es un poco más autorreferente, más en cuanto a lo que él habla. Y finalmente habla del I can o I can't, que también lo utiliza como un reflejo, pero entonces descubrimos cuando utiliza I can o I can't, habla de forma un poco más teórica y más filosófica del reflejo del I. En cuanto al you, él habla, con el you le habla de forma mucho más directa a su oyente o a su lector. Y descubrimos que habla mucho de las posibilidades del you. Entonces, por ejemplo, habla mucho del you seguido del are. Por ejemplo, you are able to enter, you are apart. Que habla precisamente de esa posibilidad que tiene el you. No utiliza tanto las comillas en este caso, digamos que en este ejemplo sí lo utiliza como I thought I loved Yen, luego dice you didn't get it. Utiliza un poco, pero no los utiliza tanto como cuando utiliza el reflejo del I.
Em, También tiene el you, seguido de el can y el can't. Como por ejemplo, you can see them, you can swim against, you can talk to someone. Con el can y el can't también habla mucho de aquellas posibilidades, le ofrece posibilidades a la audiencia. No solo en cuanto a lo que pueden hacer, sino en cuanto a lo que no pueden hacer porque no es natural en ellos, como por ejemplo, I can't bite, you can't bite your own teeth, or you can see your own eyes. En cuanto al man, descubrimos que él habla mucho de los hombres como parte de la naturaleza, como algo que simplemente es como tal, como algo que tiene agencia, que puede actuar. Por ejemplo, man and nature. Man alone is trying to deny his nature, y cosas así. En el caso de Osho, descubrimos que cuando utiliza el I, lo utiliza de forma más autorreferente. También lo utiliza de forma un poco más filosófica cuando se entiende como un reflejo. No utiliza tanto este tipo de anécdotas simples que se acercan a la realidad, pero sí sigue entendiéndose como un reflejo del oyente. En este caso tenemos mucho el I seguido de verbos como accept, I accept the love, I accept every tradition, or I agree with him, or I allow him to. Osho no utiliza en este caso tampoco tanto las comillas, los utiliza en algunos casos, pero no es muy seguido. También cuando utiliza I más el am, dice cosas como I am afraid, I am against divorce, I don't, por ejemplo, también, I don't call sex a sin, o I don't care a bit. Utiliza este I am o I don't de una forma más absoluta, como diciendo ideas más claras y más absolutas, opiniones más absolutas. Con el you descubrimos algo muy interesante. Por lo general, el you siempre estaba seguido de algo que realizaba un verbo sobre ese you. Entonces, por ejemplo, tenemos I give you a clue. They cannot give you a complete map. O también, por ejemplo, I am only giving you a certain life. Esto, si lo sumamos con estos otros ejemplos, donde utiliza el presente perfecto continuo, you are being dominated, you are being forced, or you are being led, nos demuestra mucho que él utiliza el you como algo que alguien a quien se le debe dar algo que es sujeto a la influencia de algo externo. Y si lo comparamos también con el I, de alguna forma establece un estatus en el que I está más sobre el you. Bueno, en el caso de man sucede algo muy similar que con Alan Watts, y es que él se refiere al man, al hombre, como algo que es el hombre, simplemente es y ya, y el hombre puede tener ciertas características o realizar ciertas acciones. Por ejemplo, he was a simple man, there has never been such a beautiful man, pero no los utiliza los utiliza como historias, como anécdotas dentro de sus historias, pero no los utiliza como algo definido. Bueno, entonces, como ya dijimos, la filosofía usa man como arquetipos. Entonces está wise man, great man, superior man, inferior man, y están las maneras en las cuales estos hombres tienen que actuar. Sí. Y con relación a I, sale solamente cuando el autor hace un comentario sobre el libro. Entonces, pues sí, es como una cosa externa. Y you sale casi siempre para hablar de consecuencias. Entonces, si no actúas como el great man, va a pasar esto y esto, o si haces esto, entonces va a estar bien. Y bueno, eso teniendo en cuenta que uno de los libros es de adivinación, entonces habla mucho del futuro. En cuanto a las colocaciones, entonces aquí otra vez sale con relación a man, todos estos adjetivos que hacen los arquetipos superior, inferior, wise
Y, ajá, y también salen palabras como panther y tiger, que son como una imagen muy clara de un hombre arquetípico. Y con relación a ahí, pues pusimos esta imagen porque sale el I Ching, que es como se llama el libro, entonces pues eso daña un poco el análisis, pero pues salen muy pocas palabras en relación al sujeto. Em, bueno, en cuanto a Osho, también, así como para resumir todo lo que dijimos, el sujeto está en un lugar en el que es débil y está como dentro de un estado que debe superar o trascender. Y Sara, el I, lo siento, el tiempo se acabó. Entonces vamos a hacer algo. De los 5 minutos de preguntas y respuestas los vamos a echar a andar ahora. Por favor, traten de resumir su presentación para 3 minutos, para que por lo menos puedan recibir una pregunta. Continúa. y I, en cambio, está en una posición en la que sabe y le habla al otro sujeto. Sí, entonces hay una posición de superioridad. Hay pocas palabras que comparten, pero son vínculos muy evidentes, como que los vínculos que intento hacer son vínculos como palabras como compartir o como sed, que es una cosa que le pasa a todos los humanos. Em, y bueno, los adjetivos que acompañan a hombres siempre son en relación a una historia y nunca establece arquetipos ni imágenes claras a seguir. En cambio, con Alan Watts vemos que you, el sujeto, tiene mucha más agencia porque hace, ve, identifica y define. También tiene limitaciones porque can't y won't, pero el otro sujeto, aunque sabe y le habla, parece no estar, parece tener una relación un poco más horizontal y parece también tener fallas. Bueno, habla muy poco de man, muy poco. Y ya, em, sí, pues entonces ahí se nota que la diferencia del discurso es sobre todo la estrategia mediante la cual intentan hacer evidentes las formas a seguir. Entonces, en un caso son historias y arquetipos y en los otros casos son alusiones al contexto, hechas de diferentes formas. Ujú. Y ya. Sí, Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora queda el espacio para las preguntas. Entonces, hay preguntas de Simón y de Laura, entonces empecemos por Simón. Bueno, hola. En primer lugar, muchas gracias, María José y Sara, por su presentación. Yo quería preguntar, eh, me quedé viendo la diapositiva de las líneas de concordancia frente al nodo you en los textos de Osho, y bueno, dos diapositivas de hecho. Y vi que cuando you está en posición de objeto, o más bien, cuando you está en posición de sujeto, hay una constante en las líneas que ustedes muestran, eh, y es que en la otra diapositiva, no en esta exactamente, sino en otra, la que va después, creo, ajá, ahí hay una voz pasiva y los verbos que se están usando son eminentemente negativos, mientras que cuando yo está en posición de objeto, pues es mucho más heterogéneo, como que no detecto una prosodia semántica negativa tan clara o tan general. Entonces les quería preguntar si ustedes podrían eh, decir que en los discursos de Osho, si ustedes piensan que los discursos de Osho, el you como la segunda persona, el receptor, como la persona a quien se está dirigiendo el discurso, eh, está siendo de alguna manera inferiorizada como una persona que no es la que contiene la sabiduría, como la que no sabe lo que está haciendo, como la que está sufriendo, mientras que cuando se habla del hay, él es el que tiene la solución, él es el que tiene la razón, él es el que tiene la respuesta. No sé cómo ustedes.
Sí, precisamente eso es una de las cosas que observamos, que precisamente se nota como este estatus entre el I y el you, como él utiliza el I también de una forma muy autorreferente y utiliza el I como I love, I accept, bueno, este tipo de cosas, se siente se nota este estatus, esta diferencia. Y el you, en cambio, es algo que tiene, es como una vasija que tiene que ser llenada, ¿sí? Es como esto que como demuestra aquí, necesita ser influenciada, necesita ser hecho sobre. Eso fue también lo que observamos mucho. Entonces sí, sí, tienes razón en eso. Bueno, chicos, listo. Muchas gracias por la presentación, Sara y María. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. María José. Y bueno, no les doy el paso, no te doy el paso, Laura. Si nos queda tiempo al final, entonces haces tu pregunta para que podamos ajustarnos al tiempo. Entonces, Daniel, por favor, empiece a compartir su pantalla y a compartirnos su presentación. Sí, señor. ¿Ya lo están viendo? Sí. Bien. Entonces, espera un momento que esto se... Profe, ¿podría reiniciar el cronómetro? Sí, hágale. Empieza a compartir y yo lo reinicio cuando empiece. Ok, entonces ya voy a empezar, profe. Pues, bueno, mi presentación es sobre el... Ay, qué pena con ustedes, es que tengo un problema, tengo un video en sí. Sobre el lema gonorrea, un análisis en la prensa hispana. Pues mi motivación a mí me impulsó a hacer este estudio, un proyecto anterior que yo tuve, también sobre el uso de groserías. Lo que hice en esa presentación fue analizar conversaciones de mis amigos y ver cómo utilizaban los insultos para saber si ellos querían ofender o solo lo utilizaban en forma de, pues de compañerismo y simplemente como apodo. La profesora en ese momento me dijo que fue muy interesante ver el estudio y que no perdiera la costumbre de hacer ese tipo de cosas. Por eso me gustó, me pareció interesante seguir con el uso de groserías en esta clase, que también es de lingüística. El estudio fue para, bueno, el proyecto fue para filosofía del lenguaje y pues ahora estoy haciendo algo más específico sobre un solo lema. Entonces, creo que mi estudio contribuye, pues porque en la análisis de la literatura encontré que solamente habían estudios sobre el uso del lenguaje altisonante, pero de manera general nunca lo llevaban a cabo sobre un insulto específico. Y creo que pues esto puede contribuir a mostrar cómo se utiliza este insulto y si este insulto se señala a un grupo específico o si no lo hace y pues creo que puede replicarse en otro tipo de groserías o lemas para encontrar en cómo, si es que estas tienen una preferencia, estas groserías pueden tener una preferencia hacia otros grupos. Pues mi pregunta de investigación entonces es cómo se utiliza el lema gonorrea en la prensa hispana. Lo hice en la prensa hispana porque quería ver cómo una grosería que parece ser muy altisonante para muchas personas puede ocurrir en prensas que son tal vez formatos más serios y donde casi no se presentan este uso. Entonces, en la revisión de literatura, como ya les mencioné, los estudios siempre son muy generales. Estos son pues uno que ya conocen y otros que busqué. El primero fue un estudio en Venezuela que se hizo sobre jóvenes venezolanos de la Universidad Central y se quería entender cómo funcionaba, cómo estos jóvenes utilizaban las groserías. Entonces se analizaron por género y estatus socioeconómico dentro de la universidad para saber cuál uso se le daban a este lenguaje altisonante. El segundo fue más fue una monografía para licenciatura en pedagogía y acá el autor pues lo que hace es dar una perspectiva más bien
muy teórica sobre cómo la grosería no necesariamente tiene que utilizarse siempre con el sentido, con intención de ofender, sino que muchas veces no está, no es la intención. Ya el último, ustedes lo conocen, fue el que el profe nos dio para la clase, uno de los que nos dio, y este pues lo puse porque es muy similar al primero sobre de los estudiantes venezolanos, pero tiene más que ver con otra lengua y otros usos que se le puede, cómo pueden cambiar los usos dependiendo de la lengua. Entonces el corpus que yo utilicé, pues por mi pregunta de investigación, fue el corpus Now, que ustedes ya conocen, tiene 7 billones de palabras y utiliza revistas y periódicos digitales. Pues se puede distribuir por país y por semestre desde el 2012 al 2019. Y lo que hice fue utilizar la herramienta Quake y la herramienta Collocates para encontrar patrones lexicogramaticales. La ventana que usé en Collocates fue 4 a izquierda y 4 a derecha. Y en las primeras búsquedas no utilicé los códigos de ni sustantivos ni adjetivos para ver cuáles eran los colocados generales. Más adelante sí los utilicé. Igualmente, también volviendo al texto de Tony McHenry, pues en el texto él sugiere una clasificación que luego el profe Ricardo también nos dio en los talleres, y el texto y pues la clasificación yo la utilicé para encontrar qué tipo de uso se podía identificar yo se le podían dar a gonorrea. Entonces, perdón, uno de los usos que encontré fue el F, porque no hay muchos. Mi hipótesis es que iban a haber muchos usos de esta palabra, de este lema, pero no los hay. El único ejemplo que tienen acá para F alude pues al significado literal de gonorrea, pues señala que tiene una enfermedad en la cabeza. Aunque también está el uso N, que es de adjetivo premodificante. En este caso no estoy seguro si es un adjetivo premodificante específicamente. Aún así lo clasifiqué aquí porque pues, es un intensificante y es negativo y pues, señala la calidad de la familia que puede tener la persona de la que se habla. El último uso que encontré, a diferencia de los otros dos, es muy frecuente y voy a hablar más de él más adelante porque pues, es el que más pasa. Y pues yo continúo con este uso más en general. Pero primero les tengo que hablar de los colocados. Si se habla de los colocados de la prensa hispana, utilizando todos los países que ofrece el Corpus Now, los colocados no tienen que ver con insultos. Los colocados básicamente que ocurren con gonorrea son otras enfermedades venéreas y básicamente son reportes sobre los tipos de enfermedades. Esto ocurría en ¿cómo se dicen? En las noticias, que básicamente se hablaba de cómo la gonorrea aparecía en distintos tipos de ciudades o porque dicha persona moría de gonorrea. Entonces eran ejemplos como enfermedades como la gonorrea, sífilis y herpes, o habían otras líneas que decían la gonorrea puede ser causada por una infección y ese tipo de ejemplos. Esto cambia mucho a los colocados de la prensa hispana, de la prensa colombiana, perdón, porque al gonorrea es un insulto colombiano. Y aunque no lleve a cabo una prueba estadística, únicamente con ver los colocados se puede dar cuenta de cómo cambia el uso. Como pueden ver, pues sífilis y clamidia siguen saliendo, pero también ocurre mucho hijo de puta, malparida, mierda. Y sobre todo, el más importante en este momento es el segundo colocado, que es esa. Como ustedes vieron en el uso P, esta gonorrea ocurre mucho. Ese colocado es casi que un patrón que ahorita les voy a mostrar, pero quiero que vean que también ocurren colocados como narcouribista. Acá no me cupo en la presentación, pero más abajo en la lista aparecía Uribe y Uribistas. Estos tres colocados aparecían mucho y como una forma de contraste no ocurrían colocados como mamerto o guerrillo. Acá pueden ver entonces el uso del que les hablo es el insulto personal referido a identidad definida.
Este uso, este patrón, ocurre desde la entrada 20 a la 54, específicamente esa gonorrea, y lo que ocurre es que después de que ocurran estas dos palabras juntas, básicamente puede ocurrir cualquier otra palabra. Pero pues el uso siempre es refería a una identidad definida porque en el contexto de la frase ya se habló de dicha persona, pero ahora pues se refieren a tal personaje mediante el uso del insulto. Entonces, acá les señalo sobre todo el uso de esa gonorrea narcouribista. Necesariamente no se habla de Uribe. Acá parece que se habla de cualquiera que apoye este tipo de ideología. Yo, pues de política no sé mucho. Acá pueden ver igual, otra vez, es el mismo uso, pero acá ya no es esa gonorrea, sino esta gonorrea. Esto da tal vez un sentido de proximidad, como si se hablara de esta que como un tercero, ¿no? En una discusión entre dos y se habla de un tercero, o también puede ser esta gonorrea como si se hablara se le estuviera refiriendo a la persona a la que se le responde en una discusión. Igualmente también señalo el uso de narcouribista, o en la tercera, en el segundo ejemplo, no se habla de uribismo, pero sí de las masacres paramilitares y pues eso tiene que ver, es algo que son cosas que ocurren juntas. Entonces, acá igual también pueden ver que vuelve a aparecer que el uribismo, un sinónimo de uribismo, uribista, ocurre cerca a gonorrea, en este caso se sale a la ventana, pero ocurre cerca. Como pueden ver, hay una sola vez que ocurre que utilizan el insulto de gonorrea para referirse a personas que tengan una ideología de izquierda o tal vez contraria a la ideología de Uribe. Pues esto yo no lo veo, lo interpreto como que al parecer las personas que están en contra de una ideología de extrema derecha o una ideología uribista tienden a utilizar más el uso del lema gonorrea. Sí. Y igualmente, pues acá pueden ver que el patrón cambia a la gonorrea y este es el que más ocurre. Ocurre casi 40 veces en la lista, pero es exactamente el mismo patrón que en esta gonorrea y esa gonorrea. Siempre se puede acomodar cualquier tipo de palabra después del patrón. Acá pueden ver que vuelve a ocurrir la gonorrea de Uribe, de hecho ocurre dos veces, y también pueden ver que, perdonen, se me está trabando el computador. Sí, entonces ya, gracias. Entonces pues lo que ocurre es que siempre se refiere con la gonorrea a una identidad ya definida previamente en el contexto de la oración. Otra cosa que es importante señalar es que la gonorrea siempre se utiliza el femenino para gonorrea. Es esta gonorrea, esa gonorrea, la gonorrea. No apareció nunca el gonorrea o ese gonorrea. Igualmente, si se utilizaba, también aparecía mucha gonorrea. Esto parece, yo lo interpreto como que puede ser que todavía hay una conexión con la enfermedad de la gonorrea, que al ser una enfermedad sigue siendo un sustantivo femenino, y gonorrea también es un sustantivo femenino, entonces al parecer los artículos que utilizan siempre se acomodan, se hace la concordancia con el género, aunque se esté refiriendo a Uribe, que pues es un hombre. Pues ya les puedo, en la discusión les puedo mostrar rápidamente, comentar rápidamente que este tipo de insultos siempre ocurrían en columnas de opinión colombianas. El tipo, si gonorrea se utilizaba como insulto, ocurría siempre en una columna de opinión y siempre era colombiana, no ocurría en otros países. Como ya lo mencioné, en la prensa hispana, aparte de Colombia, ocurre siempre como enfermedad, se le da el uso de enfermedad, y como ya también lo dije, al parecer personas que están en contra o que no están de acuerdo con una ideología de extrema derecha o una ideología uribista tienden a utilizar más el uso del lema gonorrea que personas que o no son neutras respecto a esta ideología o la apoyan. Para concluir,
Pues acá puedo señalar bastantes cambios que yo he hecho o que me gustaría continuar si continuase con este ejercicio. Principalmente, yo creo que hubiese sido mejor construir un corpus a partir de conversaciones grabadas, ya que se hubieran podido identificar más, creo que se hubieran podido identificar más usos del lema, porque en el uso de gonorrea como se daban columnas de opinión, parecía siempre estar insultando a alguien más dentro de la misma columna de opinión o insultar a quien fuera la temática de dicha columna. Entonces parece que nunca se usó gonorrea como en sentido de compañerismo, como lo usarían dos jóvenes de mi edad o como lo uso yo con mis amigos. Creo que otros usos hubieran identificado si hubiera sido grabado. También puede ser que ni siquiera grabado, pero tal vez usando el corpus web se hubieran identificado otros usos distintos, tal vez. Y igualmente, yo creo que pues este se podría continuar utilizando más de un insulto a la vez. Este proyecto, creo que si hubiera utilizado otros insultos junto con gonorrea se hubieran identificado muchos más usos, porque los insultos de gonorrea ocurrían junto a mierda y malparido inmediatamente, como gonorrea malparido o gonorrea hijueputa. Entonces parecía que uno hiciera énfasis en el otro, como una intención de insultar, pero al doble, como si se hiciese doble hijueputa. Y eso es todo. Daniel, muchas gracias. Bueno, ya casi el tiempo exacto, entonces empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, queda abierta esto para las preguntas. Natalia, creo que te tocaba preguntar. Bueno, pues primero me pareció muy buena la presentación en cuanto a los resultados y el análisis de las líneas de concordancia. Y una pregunta puede ser, por ejemplo, para sacar lista de colocados en la que aparecía como las enfermedades primero, buscándolo de otra forma, no solo como de 4 espacios a la izquierda y a la derecha, buscándolo de otras formas, ¿cambiaba la lista o no? ¿O seguían apareciendo enfermedades o no buscó así? Sí, lo que pasa es que como estos son los colocados de toda la prensa hispana, el uso de la definición de gonorrea como enfermedad causada por una bacteria eh, estaba muy marcado, ya que en otros países gonorrea no es un insulto. Entonces, cuando se buscaba cambiando la ventana, tal vez a uno a la izquierda y dos a la derecha, o tres a la derecha, la ventana solo cambiaba el orden de los colocados que ves aquí. Entonces, digamos, si lo cambiamos a todos los colocados a la derecha, igualmente iba a aparecer sífilis, clamidia, herpes o sexual, porque ocurrían frases como ya dije, la gonorrea es una enfermedad, como el sífilis, herpes y clamidia. Entonces, pues al ser una definición tan marcada por fuera de Colombia, los colocados siempre tenían que ver con este tipo de definición. Ok. Bueno, yo tengo como comentario, bueno, yo escribí varias cosas ahí en el chat, me pareció muy buen punto que usted hubiera visto esto de la proximidad entre esa y esta. Sabemos que cuando lo estamos utilizando como deíctico, es decir, a los ojos en el contexto deíctico cero, normalmente usamos esa y esta o ese, este para distancia, esa porque está cerca y esta porque está cerca, ese un poco más lejos o aquella, ese tipo de expresiones, son deícticos espaciales.
Pero cuando se utilizan de estas formas en insultos, pues no, se crea un territorio de información que algunos lo llaman territorio simbólico. Y ese territorio simbólico tiene que ver pues con algún tipo de cercanía por afecto. Obviamente en este caso no es por afecto, sino es por todo lo opuesto al afecto, pero sí sería, por ejemplo, interesante ver las diferencias que se dan cuando una persona dice esa y esta para ver si salen patrones distintos. Es una cosa que me gustó. Y al final puse algo que me, pues ya viendo todo esto que aparece de groserías y unas que usted mostró, pues que no analizó, pero que me parece que es chévere. Claramente un patrón lexicogramatical que surge es el de esa, esta, y ahí se puede insertar cualquier insulto. Entonces uno puede decir ese pendejo de Jorge, por ejemplo. Entonces ese es un patrón muy del español de insultar así. Y de hecho usted tenía varios ejemplos en que estaban acumulados. Entonces, pues, como es ese gonorrea, HP, de la, ¿sí? Y uno le podría meter 4 o 5 ahí en ese paréntesis de insulto y el de con después la persona de la que se está hablando o la entidad, porque a veces ni siquiera es una persona, sino pueden ser cosas como leyes, como algún objeto de algún carácter, pero pues no deja de ser interesante que ese sea un patrón propio. Y otra cosa que valdría la pena de esto es tratar de investigar si esa forma de insultar es propia del español colombiano o si dentro del español colombiano es propio, por ejemplo, es muy bogotano o es muy de otras regiones. En cuanto a lo que usted dijo de que sería mejor, no me parece que sería mejor, o sea, digamos, más bien decir mejor es otra forma de estudiar, porque me parece que la forma de estudiar, como lo hizo con el corpus, está bien, o sea, es un buen principio y de todas maneras se logran resultados interesantes. De pronto faltaría explorar más, pero pues bien. Bueno, Daniel, Ok, muchísimas gracias. gracias. Listo. Bueno, entonces continuamos con la siguiente presentación. La siguiente presentación a cargo de María Belén. Hay una cosa, la razón por la que las chicas presentaron en directo fue porque ya lo decidieron, pero si ustedes se lo grabaron, tienen el video, pueden proyectar su video sin ningún problema. ¿Sí? Fue porque fue decisión de ellas no grabar, sino presentar en vivo. Igual, pues el tiempo corre de la misma manera para todos. Cuando estés lista, María Belén. ¿Ya? Hello, my name is Maria Belén Roland, and today I'm going to speak about the presence of queer artists in the mainstream music media landscape. The reason I wanted to speak about this topic is that while there are often conversations about how queer people are represented in media, there is a scarcity of discussion about how queer people represent themselves within media. This is also exacerbated by the imbalance in which types of media are most discussed, especially in terms of representation and self-identification. For all the wealth of studies and discussion that exists about how queer people are represented in narrative media such as novels, TV, or movies, there is less research about how queer people are represented within the music industry outside of very in-depth discussions of queer baiting, as it has been a pervasive issue within the music industry. So I wanted to know, how do queer people express themselves when they are in mainstream media spaces? This is why I arrived to my research question. How do queer musicians express themselves within the genre of pop music? Pop music being one of the most marketable and most mainstream media, and also heavily focused on romance. Thus, I believed that it would be the most apt choice to examine how queer people represent themselves and their relationships through the language they use while writing these songs. The issue of queerness in music is one that is well discussed. There are a variety of studies about how queerness relates to music and how queer identities are drawn to music as a way of self-identifying and of affirming their worldview. For example, the study Playing It Queer, Popular Music Identity and Queer World Making is focused on how queer people interact with music and how they use it to both produce their own identity and to produce their own worldview, as well as form a sense of community around events and
occasions that are centered around music, such as the drag scene. There is also a large contingent within queer studies of music, of examining music through a queer lens, as well as examining the queerness of straight artists in the industry, as well as the ways in which the industry exploits queerness as an aesthetic to sell music. For the purpose of the study, I composed a corpus made up entirely of queer artists. In total, there were 94, with 158 different songs. All of the artists on the list have self-identified as queer. Any artist who was outed against their will was not included in this list because the issue of self-identification is one which I considered relevant. And subsequently, I prepared a keyword list from the corpus made against the Brown corpus and extracted a variety of concordance lines to make an analysis of how queer artists make use of language and whether they do or do not conform to the patterns of mainstream media and mainstream music in this case. Here we have a list of the first 60 collocates of the corpus against the Brown corpus. They are sorted into categories that were created based on the discourse surrounding these words, and they are color-coded based on their grammatical category. Of a special interest to me were the categories marked with the yellow arrows: expressions of affection, of desire, and the rejection, negation, and justification of feelings. The reason why is that I believe expressions of affection could be a space wherein queer creators express their affection openly and use it to make explicit feelings of love that would normally not be expressed openly. Expressions of desire is related to the pervasive notion that queerness is inherently related to sex, and that that keeps linking queer identities to sex and to the acts surrounding sex. And rejection, justification, and negation of feelings is related to the idea of the closet and the way queer artists often, like other queer people, hide their feelings or play into the closet gay stereotype, wherein they repress their feelings so they do not have to face the ways in which they are different from normative society. Based on that, I decided the most prominent results should be affection and desire, as I believe there could be a dichotomy there about whether queer people feel freer to express affection as opposed to other types of feeling, versus whether they embraced this perception of desire for their own. For this purpose, I extracted the collocates for two verbs in present tense, not non-third person, for two verbs for affection and two verbs for desire. Here you can see these collocates, and the yellow squares indicate subjects of feeling. One thing that caught my attention was that there are more subjects of feeling, thus more people these feelings are being directed at explicitly for affection than there were for desire. Meanwhile, desire has more explicit words, such as kiss, or someone which
appeared specifically in the phrase, "I don't want to be someone else's lover." In this slide, we find a set of concordance lines for the word love. What happened with the word love was that, unlike what we expected, which was that it was going to be used to make explicitly queer confessions of love, such as we have in this first concordance line of girls love girls and boys, which implies bisexuality. Instead, it was used in a much more traditional sense, as it is used in other love songs, such as the lines, "But I love it, he's in my heart," or "How I love you," or the phrases, "I love you." Another pattern that appeared was the "who I love" question, not always phrased as a question, but yes, the alliteration of "who does one love," which did not comply with what we expected we would find. Following this trend, the verb wanna also did not behave how I expected it to. While I expected it to mostly be used for the expression of desires of the queer community or queer people as a group, it was mostly used in two patterns, "wanna be" and "wanna feel," which were both used to express feelings, most often embracing those feelings of yearning for emotional closeness, such as "I want to be closer to you" or "I want to be friends forever," which are both not explicitly queer lines. They are the kind of lines that one would find in most common pop songs, or which are not rare in the genre. The "wanna feel" pattern tends to be used more for physical expressions than "wanna be." For example, "I want to feel your body close to me." And both these patterns also were used to lean into the sexual aspects. For example, "I want to be your bitch." Another pattern, which was slightly skewed by the fact that most of the concordance lines were from a certain song, is the "never wanna be," which does align with the expected trend, which with "'cause I never wanna be like them," implying not wanting to be like straight people or like normative society. Well, I concur with other studies in that music is an incredibly important avenue for queer self-expression. The results I found surprised me in that they are so homogeneous with what one would expect of mainstream music culture, especially for pop. These concordance lines showed that queer artists in love songs mostly express themselves as straight artists do in love songs, that they want to talk about love in the same terms other people do, that not always do they wish to make it explicit that they're queer, or not always do they wish to make it about their queerness, but rather about their love in the same way that straight artists are allowed to. The construction of queer identity does not have to be constrained to being opposed to straight identity. It can use the same language, it can use the same vocabulary, it can use the same word structures to tell these messages and tell these stories from queer people who want to be expressed, to want to express themselves in these same spaces using these same terms. This does not mean that there is no space for the more openly out loud and proud creators. Of course, there's things like Lady Gaga's "I Was Born This Way," which is a queer anthem. And here you see several concordance lines that also show that more activist approach, such as "If you're glad to be gay, sing."
and others that show the explicit approach of girls like girls, or he likes boys, or I love girls and boys. And neither of these things have to be opposed to each other. We can talk about queerness in mainstream spaces without confining it to how it is opposed to the way straight artists express themselves. On top of that, as for the music industry, while there has been change in that there are more out creators now than there have been in the past, this doesn't mean that the industry itself is not incredibly toxic to queer creators and queer consumers who interact with what the industry produces. Just thinking of infamous queer baiting songs, you have Katy Perry's I Kissed a Girl, and the fact that queer artists have drawn inspiration from straight music does not preclude them from being used to create a sense of queer identity. Activism does not have to be limited to fighting for rights, but also to making spaces for queer people in mainstream media. As for the limitations of the study, firstly, there is the fact that it is focused specifically on words, not on the visuals, which are often also a big part of queer artists, as music videos are a massive form of self-expression. Second, the corpus is not thoroughly annotated enough to make a comparison across time between artists that are more current and older artists, despite the fact that it does contain songs from around the 70s up to around 2020. There is also the issue of defining queer. Queerness is an umbrella term, and defining queer either against straightness or as its own thing is often a thing that is not compatible with how queer identities tend to perceive themselves, both on an individual level and on a broader level. As for perspectives of future research, it might be worth looking at the discography of a single artist to track whether they lean more into certain patterns, such as leaning more into sexual themes or more into a love ballad theme, or whether they're lean more into activism songs, and whether this has changed throughout the path of their career, and to compare this against each other. Thank you very much for listening. This is the end of the presentation. Okay, Maria Belén, thank you very much for your presentation. Maria Belén decided to give her presentation in English, and the floor is now open for questions and answers. So if you decide to make the question in English, that's all right, no problem. But you're not obliged to. So if you decide to switch to Spanish, that's normal because that's the language of the class. So the way you want. So please go ahead. Maria Belén, I have a question. Do you think that by doing a similar investigation of the expression of queer identity in music, but compiling a Spanish corpus, do you think that the results would be similar? Or, do you think that these results you find in this investigation would be something that can be shared across languages? Or do you think that there would be a significant difference in a Spanish corpus? Now that I've finished or done a more thorough analysis of the corpus, I do believe that it is more likely that in more mainstream genres, such as pop, or maybe even in the case of Spanish music, other dance music, the discourse around how queer artists express themselves will be very similar and very homogeneous to how pop is
how pop artists express themselves in general. I do believe that this will hold across languages, but I do not believe it might hold across genres, since the way certain people express themselves across genres varies not only in word usage, but in focus. Uh, for example, a friend who also listens to a lot of queer music had pointed out to me that there might be a very different perspective of queerness within rock or within indie music, which might focus on other aspects of how people define their queer identity than just relationships. Okay, thank you. Okay, thank you very much, Maria Elena. Is there any other question that you want to make, people? Okay, so thank you, Maria Elena. Very interesting presentation. So now, ahora la próxima, ya, ahora sí en español otra vez. La última presentación para hoy es de Laura Ronderos Torres y ella nos va a estar hablando de su investigación sobre, bueno, un poquito relacionada con la de María Belén, la investigación sobre la mujer empoderada y el análisis de la música feminista latinoamericana. Entonces, continúa, Laura. ¿Tienes ¿Ahí pendiente? escucha Ah, o listo, no? ahí le escucho. Vamos, acuérdate que para la opción de compartir debes activar la opción de compartir sonido, ¿te acuerdas? Para que puedas echar a andar el video. Compartir sonido, ok, ya, listo. Todos y todas, hoy les vengo a presentar mi estudio La mujer empoderada, análisis del discurso de la música feminista latinoamericana. Para empezar, hay que tener en cuenta que los movimientos feministas en Latinoamérica han tomado gran fuerza en las últimas décadas. Las artes no se han quedado atrás en todo este proceso de empoderamiento y sobre todo la música se ha convertido en una herramienta fundamental para promover el empoderamiento y la reivindicación de las mujeres latinoamericanas. De acuerdo a esto, me pareció interesante y muy relevante hacer este estudio porque revelar cómo y a través de qué herramientas se representa la mujer empoderada en estas canciones nos ayuda a entender cuál es la definición de mujer empoderada para estas mujeres artistas y cómo ellas se convierten su música en un artefacto cultural a través del cual se produce y se reproduce esta visión reivindicadora de la mujer en la sociedad latinoamericana. Teniendo esto en cuenta, esta investigación se propuso responder la siguiente pregunta: ¿cómo es representada discursivamente la mujer empoderada latinoamericana en la música feminista latinoamericana en español? Esta pregunta es importante decir que no solo se propone indagar en cuál es la representación, es decir, cómo se está representando a la mujer, sino también de qué manera se logra esa representación, es decir, cuáles son las herramientas discursivas que se usan en estas canciones para crear esa representación de la mujer empoderada. Como objetivo secundario, la investigación también se planteó identificar y evaluar el uso de estas herramientas discursivas en cada género musical estudiado. Aunque sobre este tema de la música y la representación no se han hecho muchos estudios, podemos ver algunas investigaciones que se han hecho desde la perspectiva del análisis crítico del discurso sobre un tema de la mujer empoderada. Por ejemplo, el siguiente estudio, el de la izquierda, utiliza la herramienta del corpus para analizar la representación de la mujer como intérprete y como personaje en la música de éxito internacional y sus correspondientes videos. Aquí los hallazgos demostraron la permanencia de estereotipos patriarcales habituales, pero a la vez el lanzamiento de nuevos prototipos de mujeres que rompen con esos estereotipos, haciendo propios rasgos tradicionalmente entendidos como masculinos. Y siguiendo esta misma línea de apropiarse de lo que ha sido concebido como malo, el estudio de la derecha, el cual hace un análisis audiovisual y textual de 10 videos de 3 artistas femeninas, muestra de igual manera cómo estas mujeres artistas se autorrepresentan en el género del reggaetón y apropiándose de su sensualidad como algo positivo. Ahora, en cuanto a la metodología, para empezar, yo lo que hice fue construir un corpus compuesto por 102 canciones, 4.962 palabras, y está dividido por géneros y por países. En los géneros se incluye el pop, el rap, el reggaetón y el folclore, que son géneros
que se relacionan mucho con la música feminista latinoamericana, y en la clasificación por países incluye la mayoría de países de Latinoamérica, como pueden ver aquí. Cabe resaltar que la cantidad de canciones por país varía significativamente, puesto que en algunos países la producción musical feminista ha tenido un desarrollo mucho mayor que en otros países. Eso por ello que para países como Argentina, Chile y México la cantidad de canciones es bastante grande, mientras que para países como Paraguay o Puerto Rico la muestra de canciones es mucho más baja. Para el análisis hice uso de la aplicación AntConc, en la cual utilicé estos métodos principalmente. Primero, el listado de frecuencias para ver las 50 palabras más frecuentes del corpus, y segundo, la lista de palabras clave para evaluar cuáles palabras eran más frecuentes en este corpus que en cualquier otro corpus. En este caso, para sacar el listado de palabras clave se utilizó el corpus de referencia de la representación de los indígenas en la prensa. Em, una vez hecho esto, usé el método de las líneas de concordancia, haciendo las búsquedas para ver los usos de las palabras más frecuentes. Con esto decidí escoger ciertos términos que llamaron mi atención. Y como método de validación de lo encontrado en las líneas de concordancia, usé el método de las colocaciones de las mismas palabras escogidas. ¿Qué pasó? No sé, no entiendo, se trabó. Esperen. Dale refrescar, está en 409, entonces dale refrescar a ver si y lo mueves a 409. A ver. Para rectificar las relaciones de coocurrencia de estas palabras. Adicionalmente, para analizar el uso de las herramientas discursivas encontradas para cada género musical, se sacó la lista de palabras clave para el subcorpus de cada género y se observó la frecuencia con que ocurren las palabras escogidas de acuerdo a cada categoría. Ahora bien, estas fueron las palabras que llamaron mi atención luego de observar la lista de frecuencias y de palabras claves del corpus. Y observando las listas de las líneas de concordancia, dividí estas mismas palabras de acuerdo a su función discursiva y así pude evidenciar tres principales herramientas discursivas a través de las que se construye la representación de la mujer empoderada. Primero tenemos la negación, que es la negación de lo socialmente impuesto, con el término no. Segundo, el uso de las formas declarativas con el que se ejerce el poder de reivindicar a través de la declaración con términos como soy, somos y quiero. Y por último, el campo semántico, que se refiere a la mujer y a cómo se está definiendo la mujer, lo vemos con términos como mujer, diosa, perra, zorra y bruja. La negación es la herramienta a través de la cual se niega lo que debería ser o hacer una mujer según los valores socialmente impuestos. Se ve de tres maneras diferentes. La negación de la obediencia y la decencia, que lo vemos con términos como callar, o sea, el negar el callar, silenciar, obligar, con lo que se está negando ese rol que le fue socialmente impuesto a la mujer como una persona que no debe hablar, que no debe ejercer su voluntad, sino siempre obedecer. Por otro lado, lo vemos con la negación de derrumbar, humillar, golpear, esa negación de la debilidad y la violencia contra la mujer, debilidad por la que se justificaba que el hombre podía ejercer esa violencia. Y por último, la negación de la dependencia, que lo vemos con el negar el casamiento o necesitar o ceder, con lo que se niega esa necesidad con la que se asociaba la mujer por un hombre. Tenemos los colocados de no, con lo que vemos esas tres mismas formas de la negación de la obediencia en primer lugar, negación de la debilidad y la violencia en segundo lugar, y la negación de la dependencia. Ahora, en cuanto a las formas declarativas, vemos que son herramientas discursivas que se usan como una forma de autoproclamación con la que se autodefinen como mujeres empoderadas y lo que esto significa. Es una herramienta importante porque tiene el poder de reivindicar y empoderar al decir yo soy esto y nadie puede decir que no lo soy. Con el término soy se hace esta autoproclamación de cómo se ven las mujeres a sí mismas y esta se da de cuatro maneras diferentes. Uno, está la aceptación y el orgullo de la feminidad, que lo vemos con declaraciones como soy mujer, con lo que se está contraatacando la perspectiva común de ver lo femenino como lo débil o lo malo. La declaración como declaraciones como soy autogobierno o soy dueña de mis actos,
declaran ese poder de ejercer su propia voluntad y no atenerse a obedecer órdenes. Con la declaración soy mi otra mitad o soy mi propia diosa, se está de nuevo proclamando la independencia de la mujer y lo que se contrapone a la idea de una mujer que necesita a alguien más para sobrevivir. Y por último tenemos la declaración soy negra, que hace referencia a esa mujer latinoamericana y se ve aquí una apropiación de la identidad negra, la cual ha sido históricamente discriminada, pero aquí la vemos como algo que se convierte en un símbolo de reivindicación y de lucha. Estos son los colocados de soy y de nuevo vemos aquí estas 4 formas. La aceptación y el orgullo de la feminidad en primer lugar con el término mujer, el ejercer la voluntad propia, en tercer lugar la proclamación de la independencia y en cuarto lugar la apropiación de la identidad negra. Ahora, por el término somos, vemos esta misma autoproclamación, pero esta vez se ve una representación colectiva. O sea, ya no hablamos de una mujer individual, sino de las mujeres como un colectivo. Esto lo vemos con declaraciones como somos hermanas o somos unidad, en las que se pasa a ser una representación de las mujeres como un colectivo. Y esto se vincula con la idea de la sororidad, la cual tiene que ver con la solidaridad entre las mujeres en el con el contexto de discriminación sexual y violencia patriarcal. Otro punto importante a pensar aquí es que en tanto que se proclaman como grupo, incluyen a unas personas, pero también están excluyendo a otras. Entonces ahí entramos a preguntar a cuáles mujeres está incluyendo en ese somos. Y esto es interesante porque dependiendo desde qué ala del feminismo se esté viendo, ese somos puede referirse a diferentes concepciones de mujeres. Digamos, desde un feminismo liberal, veríamos ese somos referido a cualquier persona que se identifique como mujer. Entonces aquí se incluyen mujeres trans. Pero, por ejemplo, desde un feminismo radical, la referencia a las mujeres se dirige estrictamente a las mujeres cisgénero. Entonces, valdría la pena investigar próximamente esa representación colectiva, cómo se está dando realmente aquí. Y esto lo vemos de nuevo con los colocados de somos, esa representación colectiva de las mujeres, todo siempre en plural. Y por último tenemos el término quiero, que habla de una declaración de lo que las mujeres quieren ser y hacer, que tiene que ver con romper esa imagen normativa de la mujer. Con declaraciones como quiero ver mi cuerpo libre, quiero gozar de mi vida, estamos hablando de una libertad, de una mujer que decide por sí misma, que no tiene miedo. Y lo mismo vemos un poco en segundo lugar con el te quiero ver fuerte, te quiero ver completa, quiero luchar por mi vida. Ya hablamos de una mujer luchadora, fuerte, que no se deja llevar por lo que los otros dicen. Y por último, tenemos la declaración como quiero caminar con dignidad o quiero caminar en paz, que ya se vincula con algo que tiene que ver con la no violencia y la no discriminación a la mujer. Estas estas 3 formas de quiero las vemos de nuevo aquí en los colocados. Está la forma de la libertad, la referencia a la fortaleza y la plenitud, y por último la no violencia y la no discriminación. Ahora, en cuanto al campo semántico, vemos que es una herramienta discursiva a través de la cual se construye el contenido neto que rodea a la mujer. Y aquí pues está definiendo a la mujer según esta perspectiva feminista. Entonces, con el término mujer ya hablamos de una representación discursiva de la mujer feminista como un sujeto de lucha y reivindicación. Lo vemos de dos más formas, como la mujer libre, fuerte, insurgente, independiente, que proclama una revolución, por un lado, y segundo, el ser mujer como una celebración y como un poder. Lo vemos como que lo reconocen como algo positivo y poderoso, y eso ya es en sí una reivindicación, pues históricamente siempre se ha visto lo femenino como lo malo, lo inferior, y el hombre algo que se celebra, algo que se considera positivo. Aquí vemos cómo estas mujeres declaran su amor por sí mismas y reconocen que la feminidad es algo que las enriquece, es una herramienta de lucha y de poder. Aquí vemos los colocados del término mujer y de nuevo vemos esa referencia a la libertad, a la fuerza, a la valentía, como esa revolución, y segundo, al ser mujer como un poder, como algo que encanta. El término diosa ya hace referencia al ser mujer como un culto propio. Entonces aquí vemos que hay palabras, aquí lo vemos también en los colocados, que hacen referencia como a una religión, a un culto. Entonces altar, soy propia y bueno, revolución también se incluye ahí un poco.
Por último, tenemos los términos zorra y perra, con los que las mujeres se contraponen a la idea de la mujer ideal como delicada y decente, sexualmente reprimida, que es la imagen de lo bien visto. Con esto es muy interesante ver cómo las mujeres feministas se han apropiado de los términos que han sido usados históricamente para denigrar e insultar a las mujeres, dándoles una nueva definición y un nuevo uso para contraatacar esa normativa. Aquí vemos los colocados y aquí vemos cómo se habla otra vez de nuevo de esa contraposición de la mujer ideal. Entonces no es decente o delicada, sino atrevida y loca. Y por último, aquí tenemos el término o los términos bruja y brujas, que también trata de esa apropiación de un término históricamente peyorativo, pero este es muy importante porque hace referencia en específico al contexto de la caza de brujas en los siglos XV y XVII, en el que las mujeres que no se adherían a las normas impuestas a su género eran acusadas de brujas y quemadas vivas. Este episodio se ha convertido en una metáfora para evidenciar que en la actualidad esta discriminación se sigue dando y por eso al enunciarse como brujas, las mujeres rechazan esta violencia ejercida contra ellas históricamente y reconocen su feminidad como libertad de cada una hacer lo que quiera hacer. De nuevo, aquí vemos los colocados que hacen referencia a ese episodio de la casa de brujas, como quemar, violencia, manada, casa, Artemisa. Ahora bien, en cuanto al uso de estas herramientas discursivas para cada género musical, se encontró lo siguiente. Vemos que para el folclore se usan todas las herramientas discursivas expuestas, pero se hace un mayor uso de la negación, seguida por las formas declarativas en singular y los términos del campo semántico de mujer. Se hace un menos uso de la forma declarativa plural. Para el pop, la herramienta principal parece ser la de las formas declarativas, pero únicamente usada en singular. Esto podría significar que en este género se intenta representar a una mujer empoderada por sí misma y no en colectivo. Para el rap se usan todas las herramientas expuestas, pero se hace un uso más frecuente de la negación y las formas declarativas en contraposición a los términos del campo semántico. Tanto la forma declarativa singular como la plural tienen una frecuencia alta, lo que puede significar que este género se enfoca por igual en la representación de la mujer empoderada como sujeto y como parte de un colectivo. Y por último, para el reggaetón, vemos que es mucho más frecuente el uso de las herramientas de negación y de formas discursivas enfocadas únicamente en las formas singulares, lo que habla de nuevo de esa representación un poco más individual. De los términos de campo semántico solo vemos el término perra, de manera que podemos pensar que se hace un uso más frecuente de la técnica de apropiación y redefinición de los términos peyorativos. Para terminar, podemos decir que los hallazgos demuestran que la música feminista latinoamericana se enfoca en representar a la mujer empoderada latinoamericana como una mujer esencialmente libre, que niega completamente el rol que le ha sido socialmente impuesto, que es independiente, dueña de su cuerpo y de sus decisiones. Y esto comprueba lo encontrado en estudios anteriores al demostrar que en esta música se están creando otros prototipos de mujer que rompen lo socialmente impuesto y que hacen propios rasgos tradicionalmente masculinos como la libertad, la indecencia y la independencia. Otro punto importante es que es una mujer incluida dentro de un colectivo y además es una mujer orgullosa de su identidad latinoamericana y de su feminidad. ¿Ya terminó? No, se trabó otra vez. Espérate, lo voy a volver a refrescar. Ya, igual ya no falta mucho. Y de su feminidad, lo que confirma lo hallado en otros estudios frente a la apropiación de la sexualidad, aquello socialmente mal visto. Todo esto se construye a través de la negación, las formas declarativas y los términos del campo semántico de mujer, herramientas discursivas que básicamente lo que hacen es redefinir lo que es ser mujer. En cuanto a los géneros musicales, vemos que todas estas herramientas son usadas, aunque en proporciones distintas. Valdría la pena para investigaciones futuras evaluar este mismo punto para cada país para ver si hay diferencias internas en la construcción de esa representación, cosa que de hacerse requeriría un corpus más grande y más balanceado en cuanto al número de canciones por país. Por último, quisiera resaltar que lo que nos deja ver todo este estudio es el poder que tiene el lenguaje de esta música para convertirse en una herramienta de lucha y de poder, a través del cual las mujeres resisten contra la opresión, se empoderan de su identidad y desarrollan ese proceso de reivindicación femenina. Por eso,
Y por este poder es que precisamente esta música debe seguirse haciendo y debe llegar cada día y de su feminidad, lo que confirma lo hallado en otros estudios frente a todo este estudio es el poder que tiene. Por eso y por este poder es que precisamente esta música debe seguirse haciendo y debe llegar cada día y de su feminidad, lo que confirma lo hallado en otros estudios. Ok, no sé qué le pasa, está loco, pero bueno, finalmente solo digo como que debe llegar a más mujeres. Y ya, y doy las gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que la cosa quedó clara a lo largo de la presentación. Muchas gracias, muy chévere, muy interesante la presentación. Bueno, preguntas. Yo creo que María Belén, tú deberías preguntar algo porque sus estudios entran mucho en diálogo, no por lo parecido, sino por lo distintos, pero también, bueno, los que están asignados para hacer preguntas, adelante. Pues si quieres, pues comienzo yo y si María Belén tiene una pregunta, pues también bien pueda. Pues o sea, en verdad el estudio me pareció muy interesante, muchas gracias, yo en verdad casi no estoy relacionada como con este tipo de música, entonces interesante como conocer más o menos qué se está haciendo. Si acaso como una pregunta que me surgiría, y pues algo que igual de por sí ya estabas como mencionando en tu presentación, es sobre todo como el problema de la representación, ¿no? Y pues también como considerar qué tipo de personas están siendo representadas. Preguntar si, por ejemplo, en ese sentido vale la pena no solamente salirte como de Latinoamérica en el sentido como de habla hispana, sino también incluir, por ejemplo, canciones en portugués o pues en lenguas indígenas si es posible, considerando pues que este tipo de mujeres también pues tienen como los mismos problemas que todas nosotras, entonces pues no sé si te parecería como ya se iría demasiado lejos, o sea, si eso sería una limitación como para este estudio o si sería como una posibilidad también de expansión. Pues yo creo que pues es pues una posibilidad, pero creo que sería un poco más complicado para hacerlo con corpus si están adentro diferentes como idiomas, ¿no? Y más si son como tan diferentes. Entonces, pues yo creo que sería interesante es más bien hacer una investigación sobre, digamos, lenguas indígenas, qué música se ha hecho en este sentido, ¿no? Desde esta perspectiva, en lenguas indígenas, buscar a ver si hay, yo la verdad he encontrado muy pocas, creo que he encontrado solo como 2 artistas que hacen ese tipo de cosas, tocaría como investigar aún más. La mafia andina, ¿qué es eso, señor? Es una rapera que de hecho nació en Bogotá, pero vive en Ecuador y sus canciones son parcialmente en quechua y es feminista. Ujú. Sí, ella es una de las que conozco, sí. No, ni idea. Voy a escucharla. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Quiere comentar algo? Yo quería preguntar si en la parte de la negación, o sea, cuando utilizan el no, tú hablas de que, ay, perdón, em, de que, o sea, por ejemplo, hablan de no atar, de que no se van a casar, y quería preguntar si entonces también estaba un poco vinculado a que tal en las canciones hay un intento de hundir también como a los hombres, o es mucho más como hablando de ellas y sí mencionan como esos casos, pero más por sí mismas. No sé si me explico. Eh, Como si tratan de mostrar a los hombres como malos. Más o menos, sí. Pues, o sea, yo no creo que se trate como tal de los hombres, sino que hablan en general como de una sociedad patriarcal, que obviamente en donde los hombres pues juegan un rol pues fundamental, pero no creo que se trate como tal de poner mal a los hombres, sino de también demostrar que en general pues son los hombres los que generan y perpetúan esa violencia, pero es por algo más grande que es como el patriarcado. O sea, en general hablan más de patriarcado y patriarcal y ese tipo de cosas. Y bueno, Listo, creo que si gracias. no te entendí mal dentro del análisis, lo que tú hacías es que se apropian de comportamientos o de herramientas que tradicionalmente se han considerado masculinos y las utilizan para referirse a ellas, básicamente, más que hacer una representación negativa de ellos, ¿cierto? Sí, exacto, es como también lo que decía, como de, no sé, de
la independencia, de hacer lo que quieren, de no casarse, como de tener esa libertad que normalmente pues siempre ha sido como de los hombres, ponerla pues que es de todas, de todos, de todes. Yo, bueno, yo tenía una cosa ahí curiosa. Bueno, ya les he hablado de mi novia, que no es mi exnovia, sino mi novia nuevamente. Mi vida personal es un desastre. Pero bueno, ella es feminista también y ella ahora está cantando Chucu Chucu. Y entonces, en una empresa que entró ahí, tiene una vaina, una banda, y está haciendo un ejercicio que me pareció muy interesante, que se lo escuché, no sé, a un grupo chileno con un vallenato colombiano, no recuerdo este momento, que es poner canciones que se refieren a mujeres que tradicionalmente se consideran muy machistas, por ejemplo, como las caleñas, pero pasarlas a versión masculina. Entonces, la versión que ella está haciendo de los caleños son como las flores y, bueno, y quiero besar mi caleño. Claro, obviamente eso cuando se pone en masculino, choca, ¿sí? Choca y no sé si eso tenga que ver de alguna manera con ese mecanismo que tú estás proponiendo, de apropiarse de ciertas conductas, ciertos mecanismos, cambiarlos, ponerlos en femenino eh, y viceversa. Es como asignarle, no, ¿qué opinas tú de ese? Quiero que reacciones a eso que te estoy contando. Los caleños son como las flores, van vestidos de 1000 colores, caminando van por las aceras y bueno, o tanto, no, tanto caleño tan lindo que hay y no sé a quién mirar. ¿Cómo te suena a ti eso? Yo creo que sí, yo creo que es precisamente esa técnica de apropiación y Ujú. yo creo que pues me parece muy interesante, está muy chévere eso. Pues no sé, yo creo que sí, es tratar de apropiarse de esas, lo mismo que decía como con términos como perra, o sea, porque si lo vemos, digamos, normalmente a los hombres decirle que es un perro, que quiere decir que tiene muchas viejas y eso es bueno, ¿no? Supuestamente. Pero porque a una vieja decirle perra o zorra es algo peyorativo, es algo malo, no bueno. Entonces es como cambiar esas cosas y apropiarse de esos términos que usamos como positivos para los hombres, para las mujeres. A ver, de tarea les dejo, si les parece interesante esto, la canción original a la que estaba haciendo referencia yo es una canción de Lisandro Mesa, que me gusta mucho, que se llama Entre Rejas, que dice guíndele el palo Petra para que no sea sinvergüenza. Entonces es como si llamarle a la mujer y todo eso. Y hay una chica feminista que hace una versión cumbia que es en masculino. Entonces, guíndele el palo a Petra para que no sea sinvergüenza, o sea, todo invertido en poniendo todo en masculino. Entonces, para que la escuchen, es muy chévere. Además, la otra versión feminizada o feminista es muy chévere también, como para contrastar. Y eso, bueno, eso fue algo que quise haber cubierto en la clase, pero no hubo tiempo por como esos ejercicios de reconceptualizar o cambiar género, cambiar una serie de cosas para expresar y para expresar otras formas de discurso. Bueno, chicos, con esto terminamos. Muchísimas gracias por las presentaciones muy interesantes. Bueno, y quedo muy contento con esto. Entonces, vamos a ver cómo nos va el viernes. Entonces, nos vemos el viernes. Feliz almuerzo. Chao. Gracias, Gracias, Ricardo. profe. Gracias, Ricardo. Gracias, chao. Gracias, Gracias, Ricardo. Ricardo. Hasta luego.